El mensaje de esta mañana es el número 26 de esta serie acerca del sacrificio, acerca de la epístola a los Hebreos, y yo la he titulado Sacrificio y Salvación. Hoy vamos a estar estudiando la relación que hay entre estos dos elementos, el sacrificio de Jesús y la salvación que produjo. Así que si ya tienen sus Biblias, el capítulo 9 de Hebreos dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los otros vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amado hermano, seguramente usted, si ya tiene algún tiempo de cristiano, habrá visto la película que en el 2004 se estrenó llamada La Pasión de Cristo, que la produjo Mel Gibson. Esta es una de las películas quizás que más cuidado al detalle han tenido para mostrar las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted la ha visto, concordará conmigo que es una película muy, muy fuerte. Es muy fuerte observar cómo Jesús es golpeado con látigos, es torturado, es clavado en una cruz. Con todo lo que le hacen a él es muy crudo poderlo ver. Ahora, siempre lo he dicho, desde que vi esa película, siempre lo dije. Y lo que vemos allí es menos de lo que en realidad le pasó a nuestro Señor Jesucristo. No por nada el profeta dijo que le veríamos ya sin atractivo en él. En realidad nuestro Señor Jesucristo fue terriblemente torturado hasta que llegó el momento de su muerte, hasta que murió en la cruz. Y esto, hermanos, ha llevado a muchas personas a plantearse la pregunta: ¿pero por qué Jesús tenía que morir?
Si él tenía que si Dios tenía que castigar en él nuestros pecados, no pudo haber bastado, no sé, quizás en un regaño o quizás en un castigo físico, pero ¿por qué llegar a la muerte? Esto también es un tropezadero para los judíos. Recordemos que el autor le está escribiendo a un pueblo judío. Y ellos estaban esperando que al Mesías, como el rey victorioso que iba a venir a Jerusalén, iba a derrotar a todos sus enemigos y iba a sacar victorioso a su pueblo por siempre. Pero en lugar de encontrarse un rey guerrero victorioso, se encuentran a un hombre clavado en una cruz. Y entonces esto se vuelve para ellos un gran tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Hoy vamos a estar respondiendo justamente esa pregunta. ¿Por qué era necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no pudo haber sido de otra manera? ¿Por qué tuvo que ser muerte? Y para eso yo he dividido este mensaje en dos parte. La primera parte van de los versículos del 11 al 14, donde vamos a estar viendo el sacrificio en sí. Y los versículos del 15 al 22, donde vamos a estar hablando de por qué fue necesario ese sacrificio. Así que comencemos viendo nuestro primer punto. El sacrificio para alcanzar salvación. Comencemos leyendo de nuevo los versículos del 11 al 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento descansaba bajo tres bases, bajo tres columnas, si quiere decirlo así. Sin alguna de estas tres columnas no podía existir el pacto de Dios para con su pueblo. La primera de estas columnas es el sacrificio. En el Antiguo Testamento se habían especificado exactamente cuáles animales tenían que ser sacrificados, para qué motivos. Y entonces el animal era el sustituto del pecador, de tal manera de que el animal cargaba con la culpa que era sobre el pecador. En segundo lugar tenemos el sacerdote, que el sacerdote era el agente autorizado por Dios para poder tomar el sacrificio, el animal que traía el penitente, y ofrecerlo a Dios. Nadie sino los sacerdotes podían ofrecer sacrificio. Cualquier sacrificio que no viniera de un sacerdote no sería aceptado. Y en tercer lugar tenemos el tabernáculo. El tabernáculo es el lugar escogido por Dios para encontrarse con su pueblo. Allí era el lugar donde se tenía que ofrecer el sacrificio, y a través del sacerdote que trabajaba en el tabernáculo, entonces Dios perdonaba a su pueblo y Dios se reunía con su pueblo. Pues bueno, estos tres elementos, el sacrificio, el sacerdote y el tabernáculo, los tenemos presentes en el Antiguo Testamento, y como hemos hablado en semanas anteriores, son sombras, son ilustraciones que Dios dio para que el pueblo pudiera entender algo que venía a continuación, que era el sacrificio supremo hecho por el perfecto sacerdote en el verdadero tabernáculo. Pero antes de que llegara ese tiempo, tenemos que entender de que estos tres eran débiles. El sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, el sacerdote que ofrecía y el tabernáculo en sí mismo eran débiles y temporales, como ya lo hemos mencionado en semanas anteriores.
El sacrificio era débil por cuanto era un animal. Y a final de cuentas, un animal, por más que sea inocente, es imperfecto por cuanto es simple creación. El sacerdote que ofrecía era pecador, porque antes de ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo, tenía que pedir perdón por su propio pecado, tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo. Y en tercer lugar, el tabernáculo era un lugar terrenal y temporal. Muestra de eso fueron los elementos con que fue construido: telas, cuerdas, madera. Todas estas cosas son simplemente temporales en sí. Pero ¿para qué servían estas cosas? Para anunciar a Cristo. Ahí tenemos entonces en el Nuevo Testamento, como nos dice los versículos 11 y 12, que cuando Cristo ya está presente, que Él es el sumo sacerdote, Él es el verdadero sumo sacerdote de los bienes venideros. Esto significa de la verdadera salvación, de la verdadera comunión que podemos tener con Dios, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ya no en un tabernáculo hecho de pieles, de telas, de cuerdas y de madera, sino el tabernáculo celestial, el cielo mismo, en la presencia de Dios. No hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces ya tenemos a un verdadero sacerdote presentando un verdadero, en un verdadero tabernáculo que está presentando el versículo 12, el verdadero sacrificio. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús es tanto el sacrificio como el sacerdote que ofrece. Todo sacerdote que entraba a ofrecer no entraba con su propia sangre. Él venía con la sangre de un animal, porque él no podía ofrecer su sangre por cuantos él mismo era pecador. Necesitaba que otro se ofreciese por sí. Pero Jesús ofreció su propia sangre porque Él es sin pecado y se ofreció en el verdadero tabernáculo que es el trono de nuestro Señor, en el tabernáculo celestial. Y nos dice que se ofreció una sola vez y para siempre. ¿Era necesario el sacrificio de Jesús? Sí. Pero ¿cuántas veces fue necesario que se hiciese? Una sola vez y para siempre. ¿Y qué obtuvo el Señor Jesús? Míralo al final del versículo 12. Habiendo obtenido eterna redención. La palabra redención acá es la palabra, en griego significa cuando tú liberas a un esclavo. Significa cuando una persona iba y pagaba un precio para que ese esclavo que había estado cautivo toda su vida finalmente pudiera salir en libertad. Y eso es lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Él ha pagado el precio verdadero, el sacrificio. Él se ha ofrecido a sí mismo para que nosotros obtengamos eterna redención. Es una redención absoluta y perfecta. No es una redención como funcionaba bajo el antiguo pacto, que ellos alcanzaban algún tipo de perdón, pero solamente hasta que volvieran a pecar. Una vez que volvían a pecar, ese sacrificio que ya se había ofrecido anteriormente por ellos ya no les servía para nada. Tenían que volver a ofrecer un nuevo sacrificio. Pero nosotros no, nuestra salvación es eterna, porque si no fuera eterna sería necesario que el Señor Jesús muriera muchas veces más por nosotros. Cada vez que tú pecarías sería necesario que el Señor volviera a ser sacrificado en la cruz. Pero nos dice la palabra que fue una sola vez y para siempre, porque la redención fue eterna. Esta obra, este sacrificio para alcanzar salvación, se ve anunciado
desde el Antiguo Testamento a través de cómo el Antiguo Testamento purificaba a el pueblo de Israel. Así que volvamos de nuevo al Antiguo Testamento para ver cómo el Nuevo Testamento hace a la perfección lo que el Antiguo Testamento ya anunciaba que haría. Mira el versículo 13 conmigo. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Cuál era el objetivo que tenía el Antiguo Testamento? Pues purificar, pero era una purificación meramente externa y temporal. El autor está diciendo, a ver, pensemos, ¿qué hacía el Antiguo Testamento? Purificaba. ¿Y a través de qué purificaba? Dice en el versículo 13, a través de la sangre de toros, de becerros, de machos cabríos y a través de la ceniza de la becerra. Estos animales se sacrificaban en ciertas ocasiones especiales. Los toros y los machos cabríos eran los sacrificios presentados el día de la expiación. Había un día al año en el calendario judío del Antiguo Testamento en que Dios había establecido que el pueblo de Israel tenía que hacer una serie de sacrificios para poder perdonar todos los pecados que habían cometido, aun aquellos que el pueblo había ignorado o había cometido por error. A través de estos sacrificios, todo el pueblo era perdonado, todo el pueblo era liberado, todo el pueblo volvía a ser puro. ¿Ok? Y luego tenemos las cenizas de la becerra, que esto se nos narra en Números 19, donde el Señor había dado una serie de cosas que podían volver inmunda a una persona. Por ejemplo, un judío, si comía algún alimento impuro, entonces esa impureza se le contagiaba a él, lo hacía impuro a él. Y entonces esta persona quedaba en esta condición de inmundo. O si tocaba, por ejemplo, un cadáver o varias cosas podían llevarte a ti a ser inmundo. Y entonces dentro de las cosas que tenía que hacer la persona inmunda para purificarse, una de ellas involucraba esto: una becerra era muerta, era quemada y sus cenizas eran rociadas sobre la persona inmunda. Ahora, entonces en el Yom Kippur se alcanzaba un perdón de pecados. Con la ceniza de la becerra se encontraba cierta purificación, hacerse limpio después de haber estado inmundo. Pero tenemos que entender que todas estas cosas eran cuestiones externas y temporales. Bien lo afirma el autor al final del versículo 13, dice: santifican para la purificación de la carne. Cuando habla de carne, justamente es por eso, porque se está refiriendo a simplemente algo externo. Cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio y el pueblo encontraba perdón, como ya hemos hablado en semanas anteriores, no era un perdón perfecto y completo. Era que el Señor cubría sus pecados, cubría sus faltas temporalmente, a tal punto de que siempre era necesario un nuevo sacrificio más adelante. Lo mismo sucede con las cenizas de la becerra. Solamente podían purificar al inmundo, pero de una manera externa y temporal. No podían purificar su interior, no podían purificar su corazón y no lo podían hacer de manera permanente. Y usted dirá, ¿pero por qué? La respuesta es sencilla: porque Dios nunca planeó que el Antiguo Testamento trajera la pureza verdadera para el pueblo de Dios.
Ese no fue el objetivo de Dios. Dios con el Antiguo Testamento quería entregar una pureza externa y temporal. Y es justamente la lógica que tiene el autor de los Hebreos. Él dice, si aquellos sacrificios hicieron esto bien, aunque nada más era externa y temporalmente, pero lo hizo bien. Ahora mire el versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si el Antiguo Testamento funcionó tan bien, ¿cuánto más el Nuevo Testamento no nos va a traer una purificación no simplemente externa, sino verdaderamente interna, desde el corazón mismo, transformando lo que el Antiguo Testamento no podía, transformando el propio corazón y no haciéndolo durante un tiempo limitado, sino de manera eterna? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si en la sangre de los animales podía traer cierta purificación externa y temporal, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y aún más cuando consideramos que la sangre de Cristo fue ofrecida por, dice en el versículo 14, mediante el Espíritu Eterno. Mediante el Espíritu Eterno. Ningún sacerdote en el antiguo pacto tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos o como el Señor Jesús lo tiene para ofrecer sus sacrificios, porque el Espíritu Santo no había comenzado su ministerio en el antiguo pacto como lo tiene en el nuevo pacto. De tal manera que los sacerdotes que ofrecían no los ofrecían en el poder del Espíritu Santo. Mas cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, nos dice en Lucas capítulo 4 versículo 18 que él abrió el rollo de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así el Señor anunciaba que su trabajo sacerdotal no se hacía sino bajo el poder del Espíritu Santo. Y es más, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros porque Él se ofreció bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a la iglesia vía Jesús. Primero en Jesús, luego en nosotros como iglesia. Y Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él no solamente entonces es el sacerdote que se ofrece, Él es el mismo sacrificio perfecto y santo que se ofrece a Dios. Y nos sigue diciendo el versículo 14, ¿cuánto más entonces esta sangre limpiará vuestra, no dice vuestra carne, lo nota? Aquí hay una oposición entre conciencia en el versículo 14 y carne en el versículo 13. Mientras que la sangre de los animales purificaba la carne, ¿qué purifica la sangre de Cristo? Purifica la conciencia, llega hasta lo profundo de nuestros corazones, purifica nuestras conciencias de obras muertas. El sacrificio de Jesús no simplemente tapa el pecado, no es como la sangre de los animales que simplemente tapaba. No, el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús trae verdadero perdón, verdadera limpieza, de tal manera que nuestras obras muertas, ese montón de pecados que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, negando a Dios, dándole la espalda, todas ellas, sin importar cuán graves sean, todas ellas son perdonadas perfectamente en Cristo Jesús. Y note lo que dice al final: para servir al Dios vivo. ¿Cuál es el objetivo de la salvación del hombre? Servir al Dios vivo. Amado hermano, si tú no estás anhelando tener una vida de servicio a Dios, es porque no has nacido de nuevo. Porque vemos aquí y en otras partes de las Escrituras que el propósito por el cual Dios salva a los hombres es para traerlos así y a su servicio.
Es lo que el Señor le dijo al faraón cuando estaba liberando al pueblo de Israel en el Éxodo. Le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Entonces vivir para Dios es parte de la salvación. Si tú no anhelas vivir para Dios, no has sido rescatado. Por más que me digas que has hecho una confesión de fe, en realidad la sangre de Cristo no ha purificado tu corazón. Y muestra de eso es que no anhelas vivir para Él. Por eso, amado hermano, vemos en este primer punto que el sacrificio era necesario para alcanzar la salvación. Si el Antiguo Testamento fue efectivo en su forma, ¿cuánto más sería efectivo el Nuevo Testamento? ¿Cuánto más el sacrificio de Jesús? Porque era necesario que sucediese para que nosotros encontrásemos la salvación. Ahora vamos a nuestro segundo punto, donde vamos a ver la necesidad del sacrificio. A través de dos formas el autor nos va a enseñar por qué era necesario hacer este sacrificio. Y el primer punto es porque para que un testamento entre en funcionamiento, tiene que haber muerte del testador. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús no es un nuevo mediador del antiguo pacto, no. Jesús es el único mediador y mejor mediador de un nuevo pacto. El Señor no ratificó el pacto antiguo como para que nosotros hoy estemos tratando de reavivarlo a través de los rituales del Antiguo Testamento para pensar que a través de ellos vamos a encontrar perdón de pecados. No. El Señor no ratificó el antiguo pacto. El Señor estableció a Jesús como el sacerdote, como el mediador de un nuevo pacto. Sigue diciendo el versículo 15. Para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Básicamente el autor de Hebreos nos está diciendo en esa porción que acabamos de leer, para que los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes que estaban bajo el antiguo pacto, pudiesen recibir la herencia eterna, era necesario que Jesús muriera. Algunas veces nosotros podemos llegar a pensar que bajo el Antiguo Testamento la gente se salvaba a través de los sacrificios. Y no es cierto. Porque conforme nos dice, si ves el capítulo 10, versículo 4, dale una vuelta de hoja a tu Biblia, vas a encontrar que en el capítulo 10, versículo 4 nos dice que la sangre de toros y de machos cabríos no podía quitar los pecados. No puede. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado del pueblo. Y entonces, ¿cómo encontraban perdón estas personas? Encontraban perdón en la misma manera que tú y que yo encontramos perdón. Encontraban perdón en Cristo Jesús. Y usted dirá, pero si todavía Jesús no había nacido, ¿cómo podía ser? Es porque ellos sí, todavía no sabían que era Jesús, todavía no sabían muchas cosas de él, pero ellos sabían que todos esos sacrificios que ofrecían era porque estaban anunciando un gran sacrificio que Dios haría en el futuro por ellos. Ellos no confiaban en sus propios sacrificios, por lo menos los que de verdad ofrecían al Señor. Ellos confiaban en el gran sacrificio futuro, de tal manera que cuando Dios perdona a los creyentes del Antiguo Testamento, los perdona a crédito, por decirlo así. Ponte a pensar en esto. Cuando tú compras algo con una tarjeta de crédito, tú comienzas a disfrutar de aquel producto antes de pagarlo, ¿cierto? Tú, por ejemplo, vas a la tienda y ves, no sé, por qué sé yo, ponle un sillón.
Y entonces te gusta el sillón y lo compras y pasas la tarjeta y entonces te lo llevas a la casa y pregunto, ¿puedes ya sentarte en él? Sí. ¿Puedes dormir en él? Sí. ¿Puedes disfrutar qué tan suave es? Sí. Ya lo tienes. ¿Lo has pagado? No. Tienes que esperar hasta que te llegue el estado de cuenta. El pago es a futuro. Pues lo mismo sucede con los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos recibieron el perdón no por la sangre de animales, sino porque Dios tenía ya en el plan la sangre de Cristo que vendría. Y entonces ellos comenzaron a disfrutar la salvación a crédito. Porque nadie es salvo sin la sangre de Cristo. Téngalo eso por seguro. Ellos no podían recibir la promesa, conforme nos dice el versículo 15. No podían recibir la promesa de la herencia eterna hasta que interviniera la muerte, porque tenía que haber remisión de pecados y el único sacrificio aceptable es el de Jesús. Y ahora el autor va a utilizar, entonces, antes de pasar a este punto, entonces quiero subrayar que hay una sola muerte para todos. Para los creyentes del Antiguo Testamento y para los creyentes del Nuevo Testamento es una sola muerte para todos por igual. Ellos se salvan de la misma manera que nosotros cuando pusieron su esperanza en la salvación de Dios. Nosotros tuvimos toda la revelación y ahora entendemos que esa salvación de Dios es en la persona del Señor Jesucristo. Ellos no tenían toda la información completa, pero sí creían en una salvación futura, no hecha por ellos mismos, sino hecha por el Señor. Ahora el autor va a utilizar una herramienta muy interesante para que poder afirmar su punto. Y él compara el antiguo pacto con un testamento. Y es que en en el idioma griego, la palabra pacto y testamento en griego son la misma. Es la palabra griega, diatheke. Esta palabra significa tanto pacto como testamento. Y es que en cierta manera, sí, podemos ver claramente que un testamento no es otra cosa que un pacto. Un pacto es una promesa, ¿cierto? Yo me comprometo a hacer algo por ti. Pues un testamento es exactamente lo mismo. Yo te voy a dejar estos bienes a ti, solamente que hay un detalle con el testamento. Que el testamento solamente funciona cuando muere el que hace el testamento. Yo te digo a ti, sabes, a ti te voy a dejar mi carro, que no tengo carro, pero bueno, digamos que tuviese. A ti te voy a dejar mi casa, tampoco tengo casa, pero imaginemos. A ti te voy a dejar mis bienes, pero mientras yo esté vivo, tú no puedes tocar ni mi carro, no puedes tocar ni mi casa, no puedes tocar ni mis bienes. Simplemente es una promesa. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Ellos tenían la salvación como una promesa, como un testamento en ellos, que cuando muriera el testador, ellos recibirían la herencia eterna. Por eso el versículo 16 nos dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Antes de que Cristo muriese, ellos no podían recibir la promesa completa. Pero fue necesario que Jesús muriera. Y a partir del momento en que Jesús muere, entonces permite que toda la herencia pueda venir sobre los creyentes para que nosotros tengamos verdadera herencia en Cristo Jesús. La muerte de Jesús permitió recibir nuestra herencia. La muerte de Jesús permitió que tú y yo recibiéramos la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Así que no podía ser simplemente un castigo pasajero, una reprimenda o ni siquiera un golpe físico. Tenía que llegar a haber muerte, porque el testador, Cristo, tenía que morir para que la promesa
pudiese ser efectiva, para que el testamento pudiese ser efectivo. Dicho sea de paso, nada más añado esto como una simple información. Por eso es que cuando nosotros leemos, sabemos que la Biblia está dividida en dos partes y le llamamos Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, es lo mismo, y Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto. ¿Ok? Bien, ahora, otra de las cosas por las cuales era necesario el sacrificio de Jesús, ya vimos que porque sin muerte del testador no puede haber funcionalidad, no puede el testamento entrar en vigor. Esa es la primera razón por la cual era necesario el sacrificio. La segunda razón es porque los pactos se inauguran con sangre. Cuando nosotros vemos la historia bíblica, vamos a ver que los pactos se firmaban a través de la sangre. Si leemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Noé desciende del arca y Dios establece un pacto con él de no volver a arrasar la raza humana a través de diluvio, a través de aguas, entonces el Señor establece un pacto con Noé y ¿sabe lo que hacen para firmar el pacto? Un sacrificio. Toman animales y son sacrificados. Cuando Abraham, Dios se le presenta y hace un pacto con Abraham, ahí se muestra con toda claridad la forma como se firmaban los pactos antiguamente. Hoy en día nosotros firmamos pactos con firmas. En aquel tiempo se firmaban con sacrificios. De tal manera que el animal era partido en dos y las dos mitades se ponían a ambos lados de un camino y las personas que entraban en pacto caminaban por en medio de estos animales muertos en una forma como de una cláusula de automaldición. La cláusula era algo así como: que los dioses me hagan lo mismo que sucedió con estos animales si yo no cumplo mi promesa contigo. Si yo te fallo en mi pacto, que yo sea partido a la mitad como estos animales fueron partidos. Pues Dios utilizó la misma forma como los hombres firmaban sus pactos para él firmar el suyo con su pueblo, para que Israel entendiera que es un pacto verdadero y completo. Cuando Moisés recibe la ley, y ahí lo tenemos a partir del versículo 18, nos dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Qué necesitó el primer pacto para ser instituido? Sangre. ¿Por qué? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, esto lo encontramos a partir de Éxodo 19, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro del pacto y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En el antiguo pacto comenzó con un sacrificio. El antiguo pacto se mantuvo constantemente con sacrificios. Moisés, cuando comenzó el pacto del Señor, cuando el Señor entró en comunión con su pueblo, tuvo que haber un sacrificio de por medio. Y entonces Moisés tomó la sangre de estos animales y los roció sobre su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre representa la vida de los hombres. El Señor había dicho que no se podía comer
carne con sangre, porque la sangre es la vida del hombre. En otras palabras, cuando hay sangre, la persona está viva. Pero cuando no hay sangre, cuando un animal ya no tiene sangre en su interior, este animal ha sido muerto. Y no es en sí mismo la sangre la que traía algún tipo de beneficio, sino que ese animal había muerto en lugar del pecador. El pueblo había sido entrado en pacto porque un animal había recibido el castigo del pueblo para que Dios pudiese entrar en comunión con el pueblo. Y en sí mismo, amado hermanos, es que la sangre en sí, por sí sola, no tiene ningún tipo de capacidad ni ningún tipo de poder. No es en sí mismo por tener sangre rociada que ellos podían ser salvos, sino porque esa sangre es la evidencia de que un animal había muerto por ellos. Por eso es que, amado hermano, nosotros entendemos que si el antiguo pacto inició de esta manera, el nuevo pacto Dios lo inicia de la misma manera, pero de una forma más excelente. No con la sangre de un animal, sino con la sangre de su Hijo amado. Cuando Jesús estaba celebrando la cena del Señor con sus discípulos, pocas horas antes de ser entregado, Él tomó vino y le dijo a sus discípulos: este vino representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Y es que, hermanos, sobre nosotros no fue rociada la sangre de un animal, sobre nosotros fue rociada la sangre de Cristo. El Señor Jesús dio su vida para recibir el castigo que tú y yo merecíamos, para que nosotros encontrásemos la libertad perfecta, para que ahora sí entremos en comunión con Dios. Es a través de su sangre que tú tienes perdón de pecados, y por eso Jesús no podía morir de viejito. Por eso Jesús no podía, es más, ni siquiera hubiera servido si a Jesús lo hubieran castigado latigándolo, hubieran recogido su sangre y le hubieran esparcido sobre ti. Eso no hubiera servido para nada, porque era necesario no solamente que la sangre fuera derramada hasta cierto punto, que Jesús tuviera una hemorragia, sino que Jesús muriera. Y yo sé que de repente para algunos esto va a sonar chocante, pero es que en sí mismo nosotros no somos salvos en sí por la sangre de Cristo, por sí, sino por el sacrificio de Cristo. El hecho de que hubiese sangre de Cristo significaba de que Él había muerto. La sangre de por sí no tiene el poder mágico para perdonar pecados. Lo que perdona el pecado es que un inocente fue sacrificado en lugar tuyo, que es Jesús. Entonces, amado hermano, sí, somos limpios por la sangre de Cristo, claro que sí, así lo afirman las Escrituras, pero tengamos siempre en mente de que en sí lo que nos ha provocado la limpieza no es en sí mismo la sangre como un elemento, sino el sacrificio de Cristo como una acción. No sé si me dejo entender, yo espero que sí. Y nuevamente repito en este punto, si a Jesús Él le hubieran extraído la sangre, imagínense como cuando te toman, te hacen una transfusión o vas a donar sangre. Imagínate que a Jesús le hubieran extraído de esa manera la sangre y Él hubiera continuado con vida y esa sangre de Jesús hubiera sido esparcida sobre ti. Nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque todavía estaba la deuda pendiente. Esa deuda tenía que ser pagada a través de un sacrificio. Y ese sacrificio es el sacrificio de Jesús. El hecho de que la sangre de Cristo es funcional para nosotros es porque es la evidencia de su muerte, de su sacrificio verdadero por nosotros. Ahora, otro punto que quiero aclarar acá es que la sangre en la Biblia siempre está relacionada para el perdón de pecados.
Por tanto, amado hermano, Dios ha provisto la sangre de Cristo no para sacarte los problemas a ti, porque no falta que algún cristiano cuando está metido en un problema, lo primero que dice es la sangre de Cristo que me cura, que no me caiga esto encima. Amado hermano, la sangre de Cristo no funciona para eso. La sangre de Cristo funciona para que tú seas absolutamente perdonado, absolutamente libre, para que seas adoptado y venir a la presencia de Dios. Pero las circunstancias duras y difíciles, las pruebas de esta vida, en ningún lugar de la Biblia se nos promete que invocando la sangre de Cristo vamos a poder evitarlas. Al contrario, los apóstoles nos animan a que nosotros cuando atravesemos momentos difíciles lo hagamos con gozo, porque sabemos que Dios está perfeccionando nuestro carácter a través de estos problemas. Así que invocar la sangre de Cristo cuando tienes un problema, una dificultad, es inútil, porque no es el objetivo de la sangre. Tú lo que tienes que hacer es alegrarte en la dificultad, porque a través de ella tú vas a ser moldeado a Cristo. Así que, amado hermano, la sangre de Cristo es el precio por nuestros pecados. ¿Por qué nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Cristo? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no muere en la cruz? Simplemente tú no hubieras sido perdonado nunca. Nunca, nunca, nunca. Por más sacrificios que hagas, por más animales que traigas, nunca hubieses sido perdonado. En realidad, el perdón del hombre comienza en la cruz de Cristo. Cuando el Señor se dio a sí mismo, allí toda tu deuda fue absolutamente perdonada, desde el principio hasta el fin. De tal manera, amado hermano, que tú tienes eterna redención. Eterna redención, nos dice la palabra de Dios. Amado hermano, ¿sabe? Nosotros o las personas en el Antiguo Testamento se volvían inmundas cuando ellos tocaban algo inmundo. Pero ¿sabe lo que sucedía con Jesús cuando él tocaba algo inmundo? Lo purificaba. Si tú tocabas algo inmundo, esa inmundicia se te pegaba a ti. Pero Cristo es tan poderoso que cuando Él toca algo inmundo, cuando tocaba, por ejemplo, a una persona que estaba en inmundicia, se recuerda a aquella mujer con flujo de sangre, en lugar de que la inmundicia lo tocara a Él, Él purifica al que está inmundo y lo purifica eternamente, no temporalmente. Por eso es que era necesaria por eso era necesario su sacrificio. Porque a través de él tú encuentras la libertad y la pureza. Así que te animo, amado hermano, que hoy vengas a Cristo, que hoy pongas tu seguridad en Él, que hoy vengas a Él y creas completamente con todo tu corazón para la salvación de tu alma. Porque si tú has estado caminando en tus propios caminos y no has venido a servir al Dios vivo, por más que te creas religioso, no, necesitas el perdón. Por eso es que te invito para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y amada iglesia, ponte firme en Cristo, dale gracias a Él y no aceptes ningún otro reemplazo, porque solo por su sangre has sido limpiado.